No, voy a compartir pantalla. ¿Ya pueden ver mi pantalla? No, señora. Aún no, profe. Está como cargando. Ok. Ya ahora sí, ingeniero. Ya se ve. Listo, perfecto. Entonces, hagamos un repaso de nuestro análisis matricial, ya digamos como para cierre de contenido. Este tema como tal lo hemos direccionado particularmente para que ustedes, por un lado, entiendan cómo es esa metodología de programación. Ustedes se dieron cuenta que, pues, que todo el semestre estuvimos haciendo, pongámoslo entre comillas, programitas, ¿cierto? Pues muy particulares para casos específicos de estructuras, pero ya a nivel macro, ese mismo protocolo de programación, eh, ese mismo algoritmo es el que se utiliza para haber hecho programas tales como SAP, como ITAPS, como RCD Building, como CIPECAD, bueno, y todos los programas que ustedes encuentren como tal, eh, ya dentro de su ejercicio profesional. Me interesa que ustedes tengan claro, pues, digamos, cada uno de esos pasos que están aquí presentados del procedimiento general, cómo afecta dentro de la elaboración de un modelo como tal en el programa. Vamos caso particular, SAP, ¿sí? Entonces, organizar la topología de los elementos. Nosotros lo hacemos obviamente explícitamente, pero esa topología, ¿cómo se ve representada dentro del programa? Cuéntenme. ¿En qué momento nosotros incluíamos esa topología en el programa? En SAP. Ujú, sí. Dos secciones y definíamos el material. Bueno, en parte, al definir secciones, al definir material, sí, allá estamos caracterizando dando unas propiedades particulares de unos materiales, ¿cierto? Comúnmente empleados en las estructuras. Si nos vamos ya al caso particular, acero y concreto, pues fue lo que utilizamos, ¿cierto? Sin decir que otros materiales no puedan ser utilizados, ¿no? Sabemos que esos materiales nos quedan definidos para el caso de análisis estructural, por el módulo de elasticidad, ¿cierto? Y pues ya, si queremos ir un poco más allá, pensando en un futuro, en el módulo de diseño estructural, el concreto tiene un coeficiente un esfuerzo de compresión, un F'C, ¿cierto? Y el acero tiene un esfuerzo de fluencia, tiene un esfuerzo último, entonces pues son los parámetros que nos sirven para caracterizar nuestro material. Entonces sí, en parte sí, ahí tenemos definidas unos materiales, tenemos definidas unas secciones, pero hasta el momento son unas secciones como etéreas, ¿cierto? Como en el aire, porque no las están asignadas a ningún elemento. Es parte de la topología. ¿Dónde más encuentro la asignación de la topología? Cuando trazamos como en el dibujo, pues ahí va indirectamente los ángulos. Exactamente, digamos, cuando nosotros empezamos a trazar el dibujo, ¿cierto? Ahí casi que tenemos un lápiz, ¿cierto? Y en ese lápiz nos dice, bueno, ¿usted con qué mina quiere dibujar? Entonces nosotros dibujamos con una mina que ya hemos definido que se llama viga de 30 por 40 o cualquier sección estructural que tengamos, ¿cierto? Entonces yo lo trazo casi que sin importarme de dónde va, para arriba, para abajo, izquierda o derecha, pero el programa automáticamente va a entender esa forma del trazado. ¿Cierto? Ese trazado pues le van a corresponder muy seguramente una coordenada de inicio, una coordenada final, que es lo que SAP va a conocer, ¿cierto? A partir de esas coordenadas, SAP va a calcular una longitud y también va a tener un ángulo, que es diferente si voy pensando en un elemento que va en diagonal, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿cierto? Pues para tener en cuenta avance en X y en Y.
Entonces, efectivamente, ahí cambia. Si yo quiero cambiar la topología, pues prácticamente estoy cambiando la configuración estructural, ¿cierto? Pues ya sea material, ya sea movimiento, elementos, pensémoslo desde nuestro cuadrito de topología, ¿sí? ¿Cómo es que yo veo reflejada ese cuadrito de topología dentro del programa? Bueno, y pues que adicionalmente eh, el programa los va enumerando, ¿no? Muy bien. Después seguimos, formar matrices de rigidez y vectores de carga locales en todos los elementos. ¿Eso SAP lo muestra? ¿Ustedes lo han podido ver de forma explícita? ¿Cómo, Inge? El segundo punto, formar matrices de rigidez y vectores de carga en los elementos. ¿SAP los conoce? ¿SAP lo muestra? Sí, ¿En qué parte lo muestra SAP? si no estoy mal, creo que se muestra cuando uno modifica la barrita de que tiene un visto, que uno puede aumentar cosas y quitar cosas. Sí, pero son más, la barrita de visualización me permite más jugar con qué es lo que yo quiero que me muestre en la pantalla. ¿Sí? Pero numéricamente matrices, el programa no me va a mostrar. El programa ya las tiene incluidas dentro de su protocolo, ¿cierto? Y el programa asimismo entiende, bueno, bueno, más adelante lo vemos. Si nosotros empezamos por un elemento sometido a carga axial, el programa ya viendo, bueno, interpretando más bien el dibujo, la geometría que se ha incluido, los datos que se han incluido, ya entiende que es un elemento que va a trabajar a carga axial, o va a trabajar a flexión, o va a trabajar como pórtico, o va a trabajar como parrilla. ¿Sí? Entonces, como tal, explícitamente el programa no nos muestra eso, pero ya dentro de su algoritmo tiene definido cómo cargar esas matrices, esos factores de rigidez de EA sobre L, del 12EI sobre L cubo, ¿cierto? Del GJ sobre L, de flexión, torsión, cortante, pues todos los va a tener allí incluidos, ¿sí? El programa mismo se encarga de, de cargar sus matrices, al igual que los vectores de carga. Nosotros hicimos algún ejercicio, bueno, creo que fue el de pórticos, ya repasamos eso, donde nosotros incluimos una carga vertical gravitacional. ¿Sí lo recuerdan? Ah, bueno, eso lo tuvieron como tarea ustedes. Y resulta que esa carga vertical, cuando yo la aplico, que era una carga proyectada, el programa me la pasa a carga sobre el elemento. ¿Sí? Entonces, esas son las entidades que tiene el programa. Eso es lo que conoce el programa. Conoce que hay nudos y conoce que hay elementos. Y sobre ellos es donde me permite actuar, aplicando cargas, básicamente, o aplicando desplazamientos donde hubiera lugar a ello. ¿De acuerdo? Siguiente, transportar matrices de rigidez y vectores de carga del sistema local al sistema global. ¿SAP me lo presenta? No, ¿No me lo presenta? no, pues mostrar matrices, todo ese tema, no. No, exactamente. SAP no me presenta, digamos, detalles del cálculo de ingreso de información como tal, de qué es lo que es, de cómo es que está interpretando. En algún momento, si no estoy mal, yo les dije que previamente, o más bien, antes de que tuviéramos este SAP 2000, existía el SAP 90. Y en ese SAP 90, la condición de ingreso de información era diferente. No tenía interfaz gráfica, sino yo tenía que incluir como tal la topología, ¿cierto? Ya ustedes vieron, vivieron la sensibilidad del programa, bueno, particularmente de la programación que hicimos, ¿cierto? Cuando tenía mal un signo, ¿cierto? Si tenía mal calculado un ángulo, ¿cierto? De ahí en adelante, casi que todo el ejercicio se me despapallaba. Entonces es muy importante estar pendientes como de esa información. Ya el programa lo hace automáticamente, pero ese transporte de matrices, aunque el programa no lo muestra como tal, ¿cierto? Pues sí me permite ver cuáles son ya yéndome un poco hacia el postproceso,
cuál es la condición de cargas o de componentes de carga, más bien, en el elemento en el sistema local. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo obtengo los resultados de los diagramas de fuerzas internas de los elementos? O por qué no, más bien revisemos sobre un modelito. Permítame un minuto. Busco un modelito y lo abro. No encuentro mi SAP, no encuentro mi SAP. Aquí está. Mm, mm, mm. Hablamos del pórtico matricial, ¿cierto? Bueno, ya hemos dicho previamente que con esta cuadrícula, digamos, ¿cierto? Con estas coordenadas que se nos están generando, el programa mismo ya me va dando la topología y que adicionalmente lo va numerando. Eso lo dijimos por un lado. Por otro lado, habíamos mostrado, voy a mostrar las cargas de este elemento. ¿Qué cargas tengo? Que mi elemento, acá si ustedes se acuerdan, era una carga de 40, que era proyectada. El programa cuando yo le dije que era de 40 proyectada, me la asumió como carga realmente en la longitud del elemento. Entonces ahí el programa está interpretando qué es lo que pasa en mi elemento y adicionalmente vean acá que tengo unas cargas en los nudos, ¿cierto? Donde dijimos son los atributos que el programa mismo nos permite, eh, que el programa, bueno, son los atributos a las entidades mismas que el programa nos permite incluir. Adicionalmente, puede ser por acá abajo, el sentido de mi dibujo me dice que yo tengo unos ejes locales, ¿cierto? Y que no es lo mismo que yo dibuje de arriba para abajo que de abajo para arriba. ¿Por qué? Tengo ángulos diferentes. Lo único que voy a conservar básicamente es la longitud, ¿cierto? Bueno, los atributos que yo le ponga al elemento, pero tengo numeración diferente, topología diferente, conectividad diferente. Entonces, pues al programa ya le es, digamos, ya no le importa, pero a nosotros para entender lo que hace el programa sí nos importa. Este modelo está corrido, ¿sí? Entonces, acá yo voy a decir que quiero ver mis, no está corrido. Que quiero ver qué es lo que pasa en mis elementos. Por ejemplo, mi archivo de salida. Me quería referir a este diagrama de cuerpo libre en particular, ¿cierto? Yo tengo unas cargas en sistema global, pero cuando yo revise mi elemento como tal, tengo unas cargas en sistema local, ¿cierto? Este es mi esquema de cargas
que es perpendicular al elemento, el que me induce a corte, el que me induce a flexión, ¿cierto? Y pues que también yo puedo ver que dentro de mi esquema de cargas una carga uniforme por carga axial, ¿sí? Entonces, esta carga de ese elemento, el programa en coordenadas locales ya me lo descompone. Eso nosotros lo hicimos manualmente, en una carga perpendicular y en una carga axial. Que ustedes se dan cuenta que la naturaleza de la carga es uniforme. Por eso hicimos un ejercicio de distribuirla nuevamente, ¿sí? Fuera esta o fuera mi carga de eh, perpendicular al elemento, ¿sí? Entonces, el programa también ya me hace esos cálculos internos, que es lo que estamos trabajando acá, el de transporte de matrices de sistema de rigidez y vectores de carga del sistema local al sistema global, ¿cierto? Me lo reconoce qué es lo que pasa en el sistema local, me lo reconoce qué es lo que pasa en el sistema global, y pues sabe que, aunque no me lo da, tiene una matriz de transformación, ya en función del ángulo que generamos en el dibujo. El siguiente punto es el ensamble matriz de rigidez y vectores de carga. ¿El programa me lo muestra? No, señor, el programa ya muestra hasta la solución del sistema. El programa muestra la solución. O sea, pero el programa lo que tiene clara es que en la topología la, tenemos una conectividad de elementos. Y en función de esa cantidad de nudos y los grados de libertad, dependiendo del tipo de estructura que yo esté analizando, ¿cierto? Él arma el tamaño de mi matriz de rigidez. ¿Qué más tenemos? Reducción del sistema, de acuerdo con las condiciones de apoyo. ¿Sam me muestra algo de eso? No, ¿Dónde encontramos nosotros esa reducción del sistema? ¿Dónde encontramos nosotros esa reducción del sistema? ¿Se acuerdan de qué depende nuestra reducción? Cuando asignamos los apoyos. Exactamente, cuando asignamos los apoyos, le estamos diciendo, ojo, en la matriz de rigidez de todo el sistema, usted debe tener unas consideraciones en estos grados de libertad y en estos grados de libertad. Que si yo cojo este nudo, ¿cierto? Lo selecciono y le asigno otro apoyo, estoy cambiando las condiciones de la matriz reducida, ¿cierto? Entonces ahí pues lo ideal es que nosotros tengamos claro qué es lo que estamos cambiando y pues dentro del proceso matricial eh, irlo ubicando. Solución del sistema, desplazamientos, ¿el programa me lo da? Sí, señor. Muy bien, entonces pues nosotros casi que el ingreso y la información en esta nueva versión de SAP se me vuelve muy gráfica. ¿Cómo lo interpreta SAP? O sea, toda la parte de ensamble de matrices, de armar matrices y demás, es como un traductor de esta figura a lo que queremos que el programa nos solucione. Y ya como tal, el programa sí nos permite conocer unos desplazamientos que los da de forma gráfica, ¿cierto? O pues los puede dar por tablas, ¿cierto? Aquí el archivo de salida de desplazamientos para mi caso de carga muerta. ¿Cierto? Entonces aquí tengo desplazamientos. Ya saben ustedes que de forma gráfica los puedo encontrar yéndome nudo por nudo o el programa mismo me los puede tabular. ¿Cierto? Entonces eso sí es parte de la respuesta y es prácticamente lo que nosotros nos hemos enfocado a revisar en el, en el desarrollo de nuestro sistema matricial. ¿Cierto? Ya me dice que tengo unos grados de libertad que son cero por sus mismas condiciones de apoyo
Y tengo otros grados de libertad, pues que sí realmente tienen una condición de desplazamiento, pues me da las magnitudes. Y que ya sabemos nosotros que viene de una matriz que se invierte, que se multiplica por un vector de cargas y se obtiene, ¿sí? Pero pues esa matriz a su vez viene de una geometría, viene una reducción, viene unas propiedades de materiales, viene también de un vector de cargas con unas consideraciones de si es carga puntual, tiene un comportamiento, si es carga distribuida, si es carga de variación, si es un momento, pues tienen unos comportamientos diferentes. Conversión de desplazamientos del sistema global al sistema local. ¿Eso lo podemos ver? En el SAP. Creo que cuando uno le da la opción de ver los ejes locales, se pueden apreciar. ¿Se pueden apreciar los desplazamientos? Pues cuando uno corre el programa, pues se pueden ver esos desplazamientos, ¿no? Desplazamientos de estos desplazamientos, pero son los desplazamientos globales de la estructura, son lo que nos deja ver el programa, ¿sí? Ya después pasar estos desplazamientos dentro del procesamiento del sistema global al sistema local, pues el programa no físicamente, bueno, explícitamente no me los muestra. Por ejemplo, en este primer elemento que está acá, pues yo tengo los desplazamientos de este nudo y de este nudo, ¿cierto? Asociados. Recuerden la solución del sistema secundario, que qué es lo que yo hago, que cojo, como ya tengo un ángulo de inclinación de este elemento, pues los vuelvo un desplazamiento en este elemento. O sea, básicamente es cogerlos, reorientarlos a ver qué es lo que pasa en las coordenadas locales del elemento, ¿sí? Esos desplazamientos. El programa como tal no me los da. Que si con la información que tengo los puedo calcular, seguramente sí, pero como tal el programa no me los da. Pero los calcula. ¿Y para qué los calcula? Porque muy seguramente para darme estas acciones internas de los elementos, sí los necesita. Recuerden que estas acciones internas que el programa sí no las da, dependo es de los desplazamientos del sistema local. Recuerden, matriz de rigidez por vector de desplazamientos, pero todo el sistema local, menos vector de cargas de los elementos en sistema local, ya entonces obtenemos los vectores de acciones internas, que son los que habíamos presentado previamente. Si aquí quiero tener mis cargas axiales, acá puedo decir que tengo unos cortantes. Pregunta, ¿los cortantes salen igual? Mejor dicho, más que pregunta, una aclaración. Como nosotros generalmente solucionamos nuestra estructura en un plano XY, ¿cierto? Donde Z sale, y acá tenemos un sistema de coordenadas XZ, donde Y entra. Entonces, por ese cambio de sistema cartesiano, ¿cierto? Por esta, o más bien, por la orientación en la cual nosotros nos ubicamos en el sistema cartesiano, SAP nos presenta los cortantes en sentido inverso, ¿sí? Pero aquí por lo menos lo que yo hice fue cambiarle ese factor y le puse un factor negativo. ¿Se alcanza a ver que es negativo? Le puse -5. Sí, sí se ve. ¿Sí? Entonces, cuando el factor es negativo, ¿qué pasa? Pues que me lo muestran en el otro sentido, que es donde yo estoy acostumbrado a verlos, para que lo tengamos en cuenta. No me preocupa tanto el cortante como si lo hace el momento, el cual me lo muestra bien. Me lo muestra para el lado donde yo tengo las tensiones. ¿Por qué no me preocupa tanto el cortante como el momento? Porque recuerden que las fuerzas de corte me da lo mismo que sea positivo o que sea negativo, porque es una superficie donde si yo muevo dos caras de la superficie o dos partes de la superficie que actúan sobre una cara, hacia arriba o hacia abajo, pues el resultado va a ser el mismo. Mientras que en flexión,
es diferente si yo doblo un elemento hacia arriba o si lo doblo hacia abajo, ¿cierto? Ahí el estado de esfuerzo sí cambia. Los positivos pasarán a ser negativos y los negativos pasarán a ser positivos. Entonces, pues, en ese orden de ideas, es ventajoso que el programa nos lo esté mostrando así, dándole prioridad al momento, ¿cierto? Bueno, ese es nuestro resumen, como tal, nuestra clase de clausura de sistema de método matricial. No sé si hay comentarios al respecto. ¿Se entendió? ¿Funciona para todos los programas? Hay programas obviamente un poco más avanzados, digamos que ya los elementos que nosotros estuvimos trabajando en este curso eran elementos de dos nudos, ¿cierto? Recuerden que todas las matrices que teníamos definidas están definidas en dos nudos, nudo inicial, nudo final. En tecnología de solución de estructuras, pues ya puedo tener elementos con tres nudos, nudo inicial, nudo central y nudo final, pero solo el inicial y el final tienen conectividad. El central es de pronto para permitirme conocer un estado interno de comportamiento del elemento, ¿cierto? Y pues digamos que SAP no es el programa más adecuado para eso, este es más de desarrollo profesional. Se requieren unos programas de pronto con unos protocolos más estructurados, más enfocados hacia carácter investigativo, ¿sí? Más adelante de pronto haremos una lectiva como tratando de abarcar esas consideraciones ya un poco más de fondo. ¿Se entendió el método matricial? ¿Comentarios? ¿Difícil? ¿Mejor viga conjugada? ¿Mejor ángulos de giro? ¿Mejor que sea la Este estructura más estáticamente fácil. determinada? Dime. Este me parece más fácil, me parece más chévere, pero lo feo es que de pronto uno se puede equivocar organizando las matrices y eso, ahí puede ocurrir un error, pero el resto sí es muy sencillo, muy entendible. Ah, bueno, me alegra. Sí, pues digamos que no sé si la calificación sea de feo. Lo que pasa es que nos toca ser más como meticulosos en el procedimiento, ¿cierto? Pero pues digamos, esta metodología es como la más completa, pues me permite conocer todo en la estructura, ¿no? Deformaciones, acciones internas, tengo a la mano eh, los parámetros de rigidez, pues digamos, toda esa información que no es explícita en el programa, pero que ya sabemos de dónde viene. Ya entendemos qué es lo que hace SAP. Ya no vamos tan a ciegas al preguntarnos qué hace SAP. Obviamente, SAP hace muchas otras cosas, pero digamos que este como tal es el núcleo de su protocolo o de su algoritmo de solución de estructuras. ¿Sí? Los ejercicios que hicieron fueron suficientes. Haciendo un repaso, elemento sometido a carga axial, para que lo recuerden. Ya usted dice, no, pues esa matriz, pues sí es cierta, pero pues hace parte de una matriz mucho más grande, ¿cierto? Lo mismo cuando es una cercha, es la misma matriz de rigidez del elemento sometido a carga axial, pero pues habilitando unas posiciones adicionales para permitirnos el desplazamiento, o bueno, las componentes de desplazamiento, ¿cierto? Entonces aquí ya lo que dijimos fue que en nuestra matriz inicial de 4x4 lo que hicimos fue incluirles unos vectores adicionales, como habilitando unos espacios, porque sabemos que la transformación nos lleva a unas componentes perpendiculares. Entonces allí, pues, hablamos ya de una matriz de transformación, de unas coordenadas, las características de la matriz de transformación, pues, lo pusimos en práctica, pasamos a elementos sometidos a flexión, previamente los de carga axial solamente iban a tener cargas en los nudos, ahora pues ya vamos a tener cargas tanto. Podemos tener cargas en los nudos y en los elementos, ¿cierto? Pero aquí las cargas en los nudos tienen que ser perpendiculares a los elementos. Dijimos de cómo es el origen como tal de nuestra matriz de rigidez. Hablamos de principio de superposición, de cómo fue que salieron esos términos. Y hablamos al final, bueno, no tan al final, de pórticos, que ensamblamos
flexión y axial. Nuestra matriz de transformación, dijimos por qué era 1, lo pusimos en práctica, evaluamos, hablamos de parrillas, ¿cierto? Donde la consideración ya no fue en un plano vertical, sino en un plano horizontal. Hicimos unos ejercicios. Yo les quería enviar una tarea que no les he enviado todavía porque sinceramente se me pasó. La tenía por la lista, pero pues la vamos a enviar. ¿Listo? Hasta aquí hemos visto estructuras planas. Bueno, vimos el caso unidimensional, ¿cierto? Vimos el caso bidimensional, donde empezamos con vigas. Pues digo bidimensional porque allá tengo las cargas en un plano perpendicular al eje del elemento, o sea que ya es bidimensional. Pórticos, pues obviamente, cerchas, obviamente, pues ya nuestra geometría como tal nos genera un plano, pero las cargas estaban contenidas dentro de ese plano, ¿no? Ya fueran puntuales para el caso particular de cerchas, o puntuales o distribuidas, o todas esas cargas que pueden estar contenidas dentro del plano, para el caso de pórticos. Después pasamos a un caso de parrillas, donde las cargas son perpendiculares al plano de la estructura. ¿Qué es lo que sigue en esa escalera, en ese ascenso? ¿Qué nos falta ver? Dicen ustedes, no vamos al programa, ya acabamos todo. Pero pues, como tal, ¿qué nos faltaría ver? Después de ver estructuras planas, si pasamos del caso unidimensional al caso bidimensional, seguimos con el caso tridimensional, ¿cierto que sí? Y pues es el caso más realista. ¿Por qué? Porque nuestras estructuras, o por lo menos la casa donde ustedes están tomando esta clase, esa estructura no es una estructura plana, es una estructura espacial. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Integrar, integrar lo que aprendimos de de las estructuras planas. Hablemos en particular del entrepiso, donde ustedes están posicionados en este momento. Lo integramos con las estructuras planas de pórticos, que son, pues, es prácticamente lo que ustedes están viendo enfrente de ustedes, la pared del fondo, ¿cierto? Y cómo se integran todos esos grados de libertad a una estructura. O sea, vamos a hablar de estructuras espaciales. Y viéndolo desde ese punto de vista, ¿cierto? Una estructura espacial, bueno, un nudo en el espacio más bien, ¿cuántos grados de libertad tiene? Ya lo habíamos dicho en la clase pasada. 9. ¿Cuál es 9? ¿Cuáles son? Desplazamientos X, Y, Z, giros. Y momentos en cada una de las Un acciones. momento no es un grado de libertad. Recuerden el concepto de grado de libertad. Es una posibilidad de desplazamiento. ¿Sí? Momento no es un grado de libertad. Desplazamientos X, Y, Z, giros también en X, Y, Z. Sí. Serían 6. Serían 6. Yo estaba esperando que me buscaran los otros 3. Torsión. Torsión tampoco es un grado de libertad. Reitero, grado de libertad son posibilidades de desplazamiento. Una torsión ya es una acción interna. Lo que son axiales, lo que son cortantes, momentos flectores y momentos torsores son acciones internas. ¿De acuerdo? Recuerden que los grados de libertad nosotros los calculamos allá al solucionar el sistema reducido. Ahí estamos dando solución a los grados de libertad, los desplazamientos que obtuvimos. Mientras que las torsiones, flectores, axiales, cortantes, las calculamos ya después en el sistema secundario. ¿Sí? Para que también lo ubiquemos espacialmente dentro de
nuestro algoritmo de desarrollo. Entonces me decían, en el espacio, un nudo, ustedes alzan la cabeza y miran por allá a una esquina, ahí hay un nudo, ¿cierto? Ese nudo tiene 6 posibilidades de desplazamiento. 3, digamos, desplazamiento lineal y 3 de desplazamiento angular o giros, ¿cierto? Entonces ahora, si yo tengo un elemento en el espacio, ¿cierto? ¿De qué tamaño va a ser mi matriz de rigidez? Un elemento en el espacio. ¿Qué me dice? ¿Cómo es la pregunta, Inge? ¿De qué tamaño es la matriz de rigidez para un elemento en el espacio? 12 por 12. 12 por 12, ¿cierto? Bueno, aunque me pueden decir, bueno, ¿qué tipo de elemento? El elemento que hemos manejado nosotros siempre. Un elemento de estos, ¿cierto? Con un nudo inicial y un nudo final, ¿cierto? Con un nudo inicial, un start joint y un end joint y un nudo final, ¿cierto? 12 por 12. ¿Y qué términos van a estar incluidos dentro de esa matriz de rigidez del elemento espacial? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pasó, muchachos? Escucho muy callados. ¿Hay partido hoy? No. ¿Ni idea? Pensemos en el espacio. Ahora sí, ¿qué acciones internas se me pueden presentar en un elemento en el espacio? Acciones internas. Este elemento puede tener axial. Si le aplico una carga vertical a esta estructura, muy seguramente se va a tener un axial. ¿Cierto que sí o no? Sí, 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 señor. Si sí. aplico una carga lateral, en este sentido, pues muy seguramente va a tener una flexión. Bueno, pues inicialmente pues va a tener un cortante, ¿cierto? Y pues a su vez va a tener una flexión alrededor del eje Y, porque existe esa posibilidad de fuerza. Adicionalmente, si aplico una carga en este sentido, en sentido perpendicular, o sea, en sentido Y, pues voy a tener un cortante en sentido perpendicular, bueno, en dirección de Y. Y a su vez, pues voy a tener un momento alrededor del eje X. ¿Cierto que sí? Y pues resulta que si este sistema, las fuerzas que estoy aplicando no van a estar aplicadas dentro, bueno, en el centroide, sino que son excéntricas, pues va a ocurrir una posibilidad de torsión. Entonces, estos elementos también pueden tener torsión. ¿Sí? Entonces, recuerden, si tenemos 6 grados de libertad, ¿cierto? Pues cada grado de libertad está asociado a una acción interna. Puedo tener axiales, puedo tener cortantes, ahora sí lo hablo en plural, cortantes porque puede ser un cortante en sentido horizontal X o en sentido horizontal Y. Puedo tener flectores con respecto al eje X, con respecto al eje Y. Puedo tener torsor con respecto al eje Z. ¿Cierto que sí? Pues para mis columnas en particular, porque el torsor
Para este elemento viga, pues va a ir en sentido X como una parrilla. Entonces, para solucionar esa estructura, miren, 4 vigas, 4 columnas. ¿De qué tamaño va a ser la matriz del sistema? ¿De cuánto por cuánto va a ser la matriz de esa resolución de esa estructura? 4 vigas, 4 columnas. Una estructura en el espacio. Pregunta tipo parcial. ¿De qué tamaño va a ser la matriz global del sistema? De 48. ¿Por qué 48? Pues en digamos, por cada nudo, habrían 6, ¿sí? Entonces, 4 vigas, 4 columnas, 6 por 4, 24, y eso por 2, 48. ¿Por 2 por qué? Pues, Solo serían 24. ¿Por qué serían 24? ¿no Que contaría también pues cuatro nodos. el principio y el final del elemento? Pues recuerden cómo es que nosotros hemos desarrollado el ejercicio. Ya estamos extrapolando nuestros ejercicios que hemos desarrollado manualmente desde un punto de vista conceptual a la condición espacial de estructuras. ¿Cómo nosotros obteníamos el tamaño de la matriz? ¿Qué era lo que hacíamos antes de desarrollar el sistema? Me lo acabaron de decir. Mirar los nudos. ¿Qué le miro a los nudos? Y si hay Los restricciones, grados de por libertad. Los grados de o sea, libertad. Bueno, ya conozco, tengo 6 grados de libertad en cada nudo. ¿Qué más hago? Los suma todos. ¿Todos qué? Bueno, tengo 6 grados de libertad acá, otros 6 acá, 6 allá, 6 allá, 6 allá. Pues fácilmente. Miro cuál es la cantidad de nudos que tengo, ¿cierto? Y en esa cantidad de nudos le multiplico por la cantidad de grados de libertad. Tengo 8 nudos acá, pues fue la respuesta que nos dio su compañero, pero no lo terminó de argumentar. Tengo 8 nudos por 6 grados de libertad, 6 por 8, 48. Entonces, vean que para solucionar esta mesita, ¿cierto? Necesito una matriz de 48 por 48. Ya es un poco grande, ¿cierto? Y adicionalmente, pues, si otro compañero me está diciendo, no, es de 24, ¿por qué? Porque ya él iba un poco más adelante diciendo, no, estos nudos aquí en la parte inferior, pues como es un empotamiento, pues no me va a permitir ni desplazamientos horizontales, ni desplazamientos verticales, ni giros, ¿cierto? Rotaciones, ni nada. Pues aquí ya, pues digo que estos 6 por 4, 24 horas de libertad son cero. Entonces para solucionar esta estructura voy a tener una matriz reducida de 24 por 24, que igual, para hacer un cálculo manual, empieza a ser dispendioso, ¿cierto? Por eso yo me concentro en que ustedes aprendan cómo es el procedimiento. Ya esta parte, pues la vemos un poco desde el punto de vista conceptual. Pero pues también estamos en capacidad de hacerlo, ¿no? De desarrollarlo. Pero pues, digamos, ya deja de ser práctico desde una programación, ya podemos hacerlo desde el programa sabiendo que ya conocemos su funcionamiento. Y la pregunta era esta, ¿cómo es la matriz de rigidez? Ustedes me dijeron, sí, es una matriz de 12 por 12. Aquí está planteada la matriz de rigidez, donde tengo, ustedes ya lo pueden ver, unos elementos sometidos a carga axial, EA sobre L, menos EA menos EA, ¿cierto? Aparte, vean, tengo unos términos de torsión, GJ sobre L, GJ sobre L, positivos, negativos,
¿sí? Tengo unos términos de flexión con respecto al eje X. Miren que es como este recuadro grande. 12, 6, menos 12, 6, 6, 4, menos 6, 2, menos 12, menos... ¿sí? Recuerden ustedes que este primer vector, bueno, ahí no es el primero, pero este primer vector de flexión y este tercer vector de flexión eran de igual magnitud pero sentido contrario porque tienen que equilibrar el elemento, ¿no? Y acá tengo otro, mi cuarto, decían que es una matriz de 4 por 4 que está ahí ensamblada. Y pues otros términos de flexión que está aquí, 12 menos 6 menos 12 menos 6 es la parrilla. Esta era mi parrilla. ¿Sí? Entonces, vean que uno tengo inercia con respecto a X y nosotros tengo inercia con respecto a Y. ¿Por qué? Porque las acciones, o la flexión, se va en un sentido o en el otro sentido. Entonces, ya utilizo o mi inercia mayor o utilizo mi inercia menor. El material pues va a ser el mismo, ¿no? En ambos sentidos. Pero pues, área también, eh, la J también, ¿cierto? El momento polar, el módulo de corte también, pero la inercia sí me toca revisarla, qué es lo que pasa en sentido X y qué es lo que pasa en sentido Y. Entonces, ustedes pueden ver en esta matriz que, pues que tengo ensamblado todo el sistema, donde incluyo axiales, donde incluyo torsiones, donde incluyo cortantes y donde incluyo flectores, en uno y en dos sentidos. ¿Sí? Esta es nuestra matriz de rigidez. ¿Que se puede programar? Sí, obviamente se puede programar. Tengo una matriz de transformación. ¿Y cómo será la matriz de transformación? ¿De qué tamaño? Del mismo tamaño que la de rigidez. Exactamente, 12 por 12. ¿Y cuáles serán los términos de la matriz de transformación? Senos, cosenos y unos. Senos, cosenos y unos. Pero pues ahora ya tengo, como ya tengo un elemento en el espacio, yo tengo doble ángulo. Uno para localizarlo horizontalmente y otro para localizarlo en altura. ¿Cierto? Entonces tengo dos ángulos para hacer esa localización. Entonces tengo senos, cosenos, pero pues de los dos ángulos, igual que acá. ¿Sí? Pregunta del procedimiento, creo que ya no hay preguntas, o sí, no sé, escucho. Que si vamos a desarrollarlo, no se preocupen, no lo vamos a desarrollar así explícitamente, haciendo una programación y más, ¿no? Ya no, pero que si estamos en capacidad, pues seguramente que sí. Calcular una inercia en un eje mayor o en un eje menor, pues sabemos que es base por altura cubo sobre 12 o altura por base cubo sobre 12, ¿sí? Dependiendo de- del sentido. Comentarios, chicos. Bien, todos los términos de la matriz están en la diagonal de la rigidez. Axial, flexión, flexión 1, flexión 2, cortantes, torsiones. ¿No hay comentarios? Creo que no hay. Listo. Es bueno. Pues me interesa porque sí me parece importante que ustedes aquí tengan el entendimiento suficiente de qué fue lo que se hizo con el SAP, cómo fue que se programó ese SAP. Eh, entonces, pues damos paso a nuestro siguiente tema, que va a ser el método de Cross. Y pues en teoría vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el método de Cross. Con eso pues ustedes toman sus apuntes y me dicen si estamos hablando de la misma temática.
Aquí en este tema me he encontrado muchas sorpresas. Entonces, no es por, ¿cómo decirlo? Por traer la sal, sino que yo siempre digo, esto es un repaso, pero nos encontramos como cosas eh, no tan afortunadas. ¿Sí? Entonces, este es el esquema típico que nos representa cómo es que funciona el método de Cross, ¿cierto? Tengo un nudo rígido donde llegan varios elementos. Y resulta que si a ese nudo rígido yo le aplico un momento, ¿cierto? Pues ese momento se me va a repartir entre todos los elementos que llegan a ese nudo. Para este caso, 4. Entonces, yo puedo llegar a decir que mi momento total que yo apliqué es igual a la sumatoria de los momentos de las reacciones que están en cada uno de los elementos. Ahí tengo, pues, una topología para cada uno de esos elementos, ¿no? Momento 1 tiene un material E1, una sección a la que se le asocia una inercia I1, una longitud I1, ¿cierto? Y así pues con los demás elementos, cada uno con su topología. Y lo que sabemos es que la sumatoria de M1 más M2 más M3 más M4 nos da M, que es el momento total. ¿Cierto? Entonces, la pregunta siempre hago es, eh, ¿será que M1, M2, M3 y M4 son iguales? No, ¿Y por qué no? por el material, por la inercia. ¿Y eso cómo se llama? Bueno, de hecho hay un caso que sí puedan ser iguales, ¿no? Bueno, incluso hay varios casos en los que sí puedan ser iguales, no solo uno. Uno particular es donde todos los elementos sean iguales, que tengan la misma sección, que tengan el mismo material, que tengan la longitud. Puede ser que M1, M2, M3, M4 sean iguales, ¿sí? Pero no es la generalidad, ¿cierto? En general lo que yo digo es que cada uno de esos momentos va a presentar una magnitud diferente. Pero lo cierto es que si lo sumo entre todos, sí me van a dar el momento M, ¿sí? ¿De qué depende que un momento sea diferente del otro? Pues como nos dijo el compañero, que cada uno tiene una topología diferente. E3 y 3L3 es la topología asociada al elemento 3. Pero como estamos hablando de momentos, particularmente de momentos, ¿cierto? Pues resulta que nosotros tenemos una rigidez a flexión. ¿Se acuerdan cómo se calcula? ¿Han escuchado ese término de rigidez alguna vez? Sí, sí, señor. Rigidez a flexión. ¿Cuál es mi rigidez a flexión? Pues es como el tema de la capacidad del material, por decirlo así, de doblarse antes de romperse, de fallar. Es la resistencia del material a ser Ujú. doblado, ¿cierto? Y pues nosotros acabamos de terminar un tema donde hablábamos mucho de una matriz de rigidez. Y a todos le decíamos matriz de rigidez. Hasta de 12 por 12 dijimos una matriz de rigidez. Aquí para este caso particular, vamos a irnos con rigidez por flexión, ¿cierto? Este método de Cross se centra en cálculo de momentos. Ustedes pueden ver, aquí podemos incluir también, o podría incluir unos cortantes, pero no lo he hecho porque este método se centra en el cálculo de momentos. ¿Sí? Ya obteniendo los momentos, pues se procede al cálculo de cortantes y demás. Bueno, entonces este término de rigidez implica que cada uno de mis elementos tenga una rigidez diferente. ¿Cuáles eran los términos de la matriz de rigidez por flexión? E, I y L. E I sobre L, ¿cierto? Sobre L a la 1, sobre L a la 2, sobre L a la 3.
pero en general era EI sobre L. Entonces, ese término EI sobre L es mi factor de rigidez por flexión. Y es el que vamos a calcular acá. ¿Sí? Entonces, aquí puede que si tengo todos los elementos con las mismas secciones, con la misma longitud, con el mismo material, pues todos los elementos van a tener la misma rigidez. Pero yo puedo llegar a obtener la misma rigidez por diferentes configuraciones. Mayor módulo de elasticidad y menor inercia para la misma longitud. ¿Sí? Bueno, y otras consideraciones adicionales. Acá este es un ejemplo. Aquí, pues, en los extremos de estas barras, yo puedo tener M1, M2, M3, M4 y también ser iguales, ¿cierto? ¿De qué depende? Pues de, como tal, del término que acabamos de hablar, que es la rigidez. Si ese EI sobre L es igual en todos los elementos, pues sencillamente hay una distribución uniforme de ese momento y en cada barra le corresponde el 25%. O si no, pues simplemente a cada una de esas barras le va a corresponder un factor diferente. Lo acabamos de plantear. La sumatoria de los momentos va a ser igual a M. Voy a tener ese término de rigidez K igual a EI sobre L, ¿cierto? Y ahora hablamos de un factor de distribución. ¿Qué era este factor de distribución? ¿De qué se acuerdan del método de Cross? Si no estoy mal, creo que uno miraba el tipo de apoyo que estaba, entonces si era empotramiento, creo que era 0, y si era un apoyo simple, valía 1, si no estoy mal. Listo, ya tenemos como unas premisas para tener en cuenta en los cálculos de factores de distribución. ¿Qué más recuerdan ustedes en el desarrollo de Cross? Ya dijimos acá que tenemos un factor de distribución, ¿sí? Qué más se hacía por allá en Cross? Tenemos Factor también de transporte. transporte. Escuché dos voces entrecortadas. El factor de También transporte. tener un factor de transporte. Hay un factor de transporte, ¿sí? ¿Qué más? La suma de los factores de distribución tiene que, perdón, de los individuales tiene que ser igual a 1. La suma de los factores de distribución tiene que ser igual a 1. Bueno, eso es importante hacer una salvedad allí. ¿Por qué? Eh, lo, tienen que ser iguales a 1 la suma de factores de distribución en un nudo, ¿cierto? Por eso digo, la suma de este momento más este momento más más este momento tienen que ser igual a este momento. O sea, este momento 1 es un porcentaje, este momento 2 es otro porcentaje, momento 3 otro porcentaje, momento 4 otro porcentaje. La suma de esos porcentajes tiene que ser el 100% de este momento, ¿sí? Pero de cada nudo. Y una estructura puede tener más de un nudo. Entonces es muy importante hacer esa salvedad, porque yo puedo tener muchos factores de distribución en mi estructura, pero pues no tengo por qué operarlos todos simultáneamente. Yo opero es los que están en mi nudo. Me hablaron de un factor de transporte, sí, ya vamos a ver este factor de transporte. ¿Qué era lo más representativo del método de Cross? Me han dicho varias cosas, pero hay una que es fundamental. ¿Qué era lo que había que hacer en Cross? Iterar. Iterar. Eso es la palabra mágica. Recordemos que ese Cross es un método iterativo. Es un método iterativo, donde nosotros primero suponemos una respuesta y iteración tras iteración debe haber una convergencia para que lleguemos a la solución final, ¿cierto? Esa es la palabra fundamental. Método de Cross es un método iterativo, ¿cierto? No es un método, digamos, es un método de aproximaciones sucesivas en las cuales vamos reduciendo el error. No es un método determinístico en las cuales nosotros obtenemos la solución
a partir de cálculos matemáticos. Que pues sí tenemos unos cálculos, pero el procedimiento es diferente. Bueno, listo. Ya sabiendo eso, entonces hablamos que este factor de distribución, ¿qué es? Es una forma o es un coeficiente que me permite repartir este momento que le aplico al nudo o más bien, ponderándolos de acuerdo con la rigidez de cada elemento, sabiendo que esa rigidez por flexión es EI sobre L, ¿sí? La rigidez por axial es otra, aquí no vamos a tener en cuenta axiales. La rigidez por axial, para recordar, era EA sobre L, rigidez torsional, GJ sobre L, ¿sí? Acá lo que nos vamos a centrar es rigidez por flexión, EI sobre L. Entonces, ¿yo cómo reparto? Pues vean que este factor de distribución es una ponderación. La sumatoria de la rigidez del elemento como tal, podemos hablar de este elemento 4, la rigidez del elemento 4, el K4, dividido en la sumatoria de la rigidez de los otros elementos, la sumatoria del elemento 1, 2, 3 e incluso 4. ¿Sí? Para cada nudo. Entonces, no es que yo sume todos los elementos, no, es solo lo que hay en mi nudo. Entonces, aquí está de forma más explícita. Esto como calculo la rigidez y sobre la sumatoria de rigideces. Así es como calculo mi factor de distribución. Y ahora, pues, ya me dijeron factor de transporte. Para secciones prismáticas es de 0.5. ¿Qué recuerdan del factor de transporte? Nada, solo que era 0.5. El momento que se va a transmitir de un nodo a otro, ¿no? Es Sí, el que momento que... ¿Sí? es ¿Te igual a escucho? la mitad del valor del primero. ¿Y por qué era la mitad? Yo tengo, dice, un momento aplicado en un extremo de una viga prismática empotrada en el otro extremo transmitirá a este último un momento de magnitud igual a la mitad del valor del primero. Exactamente. Entonces, supongamos que aquello en mi segunda figura tengo aplicado aquí un momento, ¿cierto? Acá está aplicado el momento. Entonces, al extremo inicial de mi barra 1 es donde estoy aplicando directamente el momento. Pero en el extremo final va a recibir un efecto de ese momento. Entonces, lo que nos leyeron hace un momento es cierto. Lo que ocurra acá, la mitad se va a sentir en lo que ocurra acá. Y eso pues lo vimos por acá hace un rato, pero lo habíamos visto antes. Creo que era en esta figura. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, tengo una barra doblemente empotrada, que es una de las premisas del método, ¿cierto? Que mi solución va a ser de elementos empotrados. Y cuando yo le habilito un giro acá, o le induzco un giro acá en el nudo inicial, teta i, ¿cierto? Voy a obtener ahí mismo, en ese nudo, un momento de 4i sobre L teta i. ¿Y qué pasa? Cuando soluciono esa estructura, en el extremo opuesto, voy a tener un 2i sobre L teta i. Ven que aquí también ya aparece la rigidez del elemento, ¿cierto? O sea que donde aplico el momento, o donde aplico la condición de deformación, voy a tener un efecto. Aquí voy a ser de 4, aquí va a ser de 2. O sea que en el extremo opuesto de la barra va a recibir un efecto de magnitud, como nos dijo el compañero, de igual sentido, de igual dirección, pero su magnitud va a ser la mitad. Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos aquí un factor para secciones prismáticas, ¿no? De 0.5, que pues esas secciones prismáticas son las que generalmente nosotros empleamos dentro de nuestro desarrollo de las estructuras. Un poco de historia, Hardy-Cross, 1935. Este método también se conoce como método de distribución de momentos. Las premisas del método, por un lado, pues la deformación por flexión
va a ser más relevante que a la deformación por axial, ¿cierto? Pues eso se ve en muchos de los procedimientos, de los métodos de solución de estructuras, entonces no se está teniendo en cuenta deformación axial. ¿Que existe? Sí, seguramente sí, pero es muy bajita con respecto a la deformación por flexión. Por eso solo estamos teniendo en cuenta la rigidez, el término de rigidez por flexión. Vamos a tener momento de empotramiento perfecto en barras. La tabla de momentos de empotramiento que ya utilizamos para análisis matricial de cierta forma y que ustedes han utilizado también previamente en CROSS. Nudos rígidos. ¿A qué nos referimos con nudos rígidos? Acá. Resulta que sí. Estos nudos, o este nudo más bien, tiene unos elementos llegando a 90 grados. La deformación, o en la condición deformada, más bien, se va a mantener la misma condición de los nudos, todos a 90 grados. Y a partir de allí es donde se empieza a generar la deformación de los elementos. Nudos rígidos. Barras indeformables. Aquí no estamos considerando la deformación axial. ¿De acuerdo? Y barras prismáticas de sección constante. Pues resulta que si nosotros vamos a decir que tenemos un término de EI sobre L, pues necesito que la I sea constante. Si la I es variable, pues entonces ya este método no me funciona y me toca hacer alguna que otra maniobra para poder ubicar hacer esa distribución de momentos. ¿Sí? Y como tal, aquí está el ciclo de Cross. Empiezo con un desbalance de una solución inicial que propongo, después hago el balance, trato de solucionarlo, transporte, tengo unos factores de transporte y vuelvo a mirar si tengo un desbalance o no tengo desbalance. Si existe, vuelvo al ciclo. Si no existe, pues me salgo del ciclo y me voy, ya tengo mi solución. ¿Sí? Totalizo mis respuestas. La tabla misma de momentos de empotramiento que ya habíamos visto, incluso ya tenemos una tabla un poco más elaborada, y acá tenemos un ejercicio del método de Cross. Entonces es un ejercicio donde tengo una viga de 2 luces, para que lo vayamos poniendo en práctica, una viga, 2 luces, primera luz de 8 metros, segunda luz de 6 metros, y todo está sometido a una carga uniformemente distribuida de 2,5 toneladas por metro. Para este ejercicio estoy diciendo que tengo el mismo material y la misma sección, entonces va a ser EI constante. Pregunta, ¿cómo se desarrolla el método de Cross? ¿Qué es lo que yo necesito saber en el método de Cross? Como siempre, muy seguramente voy a empezar a hacer el cálculo de una, no el cálculo, el planteamiento de una topología. ¿Sí? Entonces, si tengo dos elementos, el elemento 1 va a tener un material E, una sección cuya rigidez va a ser I y cuya longitud va a ser L, ¿cierto? El elemento 2 también va a tener un material E, como elasticidad, de inercia I y de longitud 6 metros. ¿Cuál va a ser la rigidez del elemento 1? EI sobre 8. E octavos. La rigidez del elemento 2, E sextos, ¿cierto? Ahí estamos diciendo, pues, podríamos poner números al E y al I, ¿no? Como para tener un número de rigidez, pero pues en general si es constante la podemos simplificar. De acuerdo, ¿cómo calculo el factor de rigidez? Ustedes me dijeron E octavos, mi rigidez del elemento 1, E sextos, mi rigidez del elemento 2, ¿sí? Tengo una topología planteada como elemento
bueno, 1 y 2, nudos 1, 2 y 3. El elemento 1 está entre nudos 1 y 2 y el elemento 2 entre nudos 2 y 3, ¿cierto? Entonces, en el extremo 1 del nudo 1 voy a tener un momento de 1 hacia 2. En el nudo 2 voy a tener un momento de 2 hacia 1, ¿cierto? Terminando el elemento 1, y voy a tener un momento de 2 hacia 3, iniciando el elemento 2. Y en el extremo 3 voy a tener un momento de 3 hacia 2. ¿Sí? Aquí es como ir desglosando qué es lo que nos vamos a encontrar. Sabemos que es un método de distribución de momentos. Aquí está la rigidez calculada acá. ¿Cómo calculo mis factores de distribución? De dos, bueno, ya una chica nos dijo hace un rato, eh, en el nudo 1 tengo empotramiento, entonces mi momento es 0. Mi factor de distribución es 0. ¿Cierto que sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí, señor. Pero eso más allá que se nos convierta en una regla, pensemos qué significado físico tiene ese 0. Es que ese tipo de apoyo no almacena momento, entonces lo distribuye todo. Pues al revés, ¿no? Que no hay. Eso sí, al revés. Es un empotramiento. Y un empotramiento, pues sí Lo absorbe tiene todo. capacidad de resistir momento, ¿cierto? Sí recibe momento. Entonces, ese 0, recuerden que es un factor de distribución igual a 0, que el 0% del momento que le llega lo va a distribuir. En otras palabras, que él va a estar almacenando momentos. Positivos o negativos, él va a estar almacenando momentos. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese planteamiento, sí, el nudo 1 y el nudo 3 tienen un factor de distribución de 0. Pasaría algo diferente si yo tuviera un apoyo de primer género, ¿cierto? O segundo género, como nos dijeron. Es 1. ¿Qué significa que sea 1? Para ese otro caso que no es el de este ejercicio. Distribuye el Que no, 100%. sí, que no absorbe momento, como en un borrador. Exactamente, exactamente. Es un factor de distribución. Si mi factor es 1, quiere decir que el 100% del momento que le llegue lo va a distribuir. O sea, no va a recibir nada de momento. No se compromete con la estructura. ¿Sí? 100% del momento lo va a distribuir. Listo. Pero continuemos. Eso dejémoslo para el siguiente ejercicio. Para este, de momento, sabemos que nuestros apoyos son empotrados y van a acumular momento. Muy bien. En el nudo 2, yo necesito saber, o sea, ya tengo definido un factor de distribución de 1 hacia 2, ¿cierto? Y tengo definido un factor de distribución de 3 hacia 2. Me hace falta definir mi factor de distribución de 2 hacia 1 y un factor de distribución de 2 hacia 3. ¿Cómo calculo esos factores de distribución? Por I sobre del elemento 1 sobre Ajá, E por I del elemento 2 más el E por I del elemento 1. ¿Sí? exactamente. ¿Y si lo podemos calcular? Pues dándole un valor al E por I, sí. Y si no les doy valor, Ah, Se puede calcular porque es constante. sí. pues resulta que sí se puede calcular, ¿cierto? Pues aquí arriba en el numerador, para mi momento de distribución, perdón, mi factor de distribución de 2 hacia 1, ¿qué es? EI sobre 8 sobre EI sobre 6 más EI sobre 8, ¿cierto? Que son es la rigidez como tal que tiene este nudo, la suma de las rigideces de los elementos. Pues si yo factorizo arriba el EI sobre el EI, y abajo el EI factor de un sexto más un octavo, ¿cierto? Y los cancelo, pues sí los puedo calcular, numéricamente hablando. Entonces, de izquierda, de 2 hacia 1, es
E y octavos, ¿cierto? Que es ese elemento, la raíz de ese elemento, sobre la suma de rigideces me da 0,43. Y a derecha, E y sextos, sobre la suma de rigideces, me da 0,57. Por favor, me confirman si esos valores son adecuados, son correctos. Sí, señor. Sí, 3 sí. séptimos. 3 séptimos y 4 séptimos. 3 séptimos y 4 séptimos, y eso equivale a 0,43, 0,57. Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno. Y pues 3 séptimos más 4 séptimos me suma 7 séptimos, o sea, 100%. Entonces, fue el comentario que les hice hace un momento. Aquí en este nudo, los factores de distribución tienen que sumarme 100%. Y lo estamos cumpliendo. ¿Qué más tengo que saber? Factor de transporte. El factor de transporte, 0,5. Listo, ¿qué más tengo que saber? Los momentos fijos. Momentos Los de momentos de empotramiento. ¿Y por qué tengo que saber los momentos de empotramiento? Porque es una de las premisas. y para hacer un balance del... Es una de las premisas. No me acuerdo qué fuera una premisa. Me acuerdo más bien que ustedes me dijeron que este método es un procedimiento iterativo, ¿cierto? Entonces, ese procedimiento iterativo tiene que partir de una solución inicial, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser la solución inicial? Unos momentos de empotramiento. O sea, considerar que este elemento 1, ¿cierto? Está doblemente empotrado y este elemento 2 va a estar doblemente empotrado. ¿Es eso cierto? Sí, señor. ¿Sí es cierto que está doblemente empotrado cada elemento? No, señor. Pues no. No. No, pero digamos es una primera solución. Entonces, con base en esa primera solución es que nosotros vamos a empezar a iterar. ¿De acuerdo? Bueno, tengo un tipo de carga uniformemente distribuida. ¿Cuáles son los momentos de empotramiento para carga uniformemente distribuida? WL cuadrado sobre 12. WL cuadrado sobre 12. Para el elemento 1, ¿cuánto da? Para el elemento 2, ¿cuánto da? 13,3 para el elemento 1 y 7,5 para el elemento 2. 7,5 para el elemento 2 y para el otro 13,3. 13,3. ¿Sí les da lo mismo? Sí, señor. 13,3 y menos Sí, 13,3. sí. Bueno, aquí recordemos nuevamente que estamos bajo un sistema de coordenadas XY, ¿cierto? O sea, ya no estamos en parrillas. Nuevamente volvemos al plano. XY. X horizontal, Y vertical. Entonces, si X es horizontal y es vertical, Z tiene que estar saliendo del tablero, de la pantalla en este caso. Entonces, el momento a la izquierda de reacción es positivo y el momento a la derecha es negativo. Lo mismo para el siguiente elemento. Elemento 2. Momento a la izquierda es negativo, momento a derecha es positivo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos diciendo que en el nudo 1, ¿cierto? El momento 1, 2, la respuesta es de 13,3. ¿Puede ser? Pues puede ser. Ahí tengo un empotramiento, ahí puede resistir un momento. Sí, o sea, no veo nada sospechoso. En el elemento 3, me dice que el momento resistente es de menos 7,5. ¿Puede ser? Pues sí, pues es un empotramiento también, no tiene nada sospechoso. Ahora reviso qué es lo que pasa en el en el nudo 2, ¿sí? Resulta que yo necesito satisfacer un equilibrio de toda mi estructura. Particularmente en el nudo 2 yo tengo pues que la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0.
para este nudo, pues solo voy a tener que un momento por izquierda y voy a tener un momento por derecha. Si yo sumo el menos 13.3 más 7.5, ¿me da 0? No. Seguramente no. ¿Qué es lo que me da si yo hago esa suma de cantidades, de momentos? Me da menos 583, que está ahí como escondido en amarillo. ¿Sí? Entonces, ese menos 583, ¿a qué se refiere? A que hay un desbalance, a que yo necesito aplicar un momento de menos 583 o de 583 para lograr equilibrar ese nudo. Eso es lo que me hace falta. ¿Cierto? Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, acá yo tendría un diagrama, o sea, o mi primera respuesta más bien sería un diagrama que empieza en menos 13.3 y termina en 13.3, si fuera una barra doblemente empotrada. Aquí abajo tengo un diagrama de menos 7.5 y 7.5, si fuera barra doblemente empotrada, pero resulta que yo necesito garantizar aquí esa compatibilidad. Ese menos 13.3 y ese 13.5 tienen que llegar a un punto de equilibrio, tienen que ser iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ahí decía el procedimiento. Tengo un desbalance, tengo un balance y tengo un transporte, ¿cierto? Aquí lo que hizo fue encontrar el desbalance, ¿cierto? Mi desbalance fue de menos 5.83. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Poner un momento en este nudo 2 de más 5.83, ¿cierto? Positivo. Con eso, 5.83 más 7.5 me da, me da positivo 13.33, que lo equilibro y ya encuentro un momento cero. Entonces es el procedimiento que yo hago ahora. Pongo ese más 5.83 más 5.83 en ese nudo. Acá lo voy a poner, pero me toca distribuirlo. Un pedazo para el momento 2.1 y otro pedazo para el momento 2.3. ¿De cuánto es ese pedazo? Del factor de distribución. A un lado el 43%, al otro lado el 53%. Entonces ustedes me confirman si estos datos están correctos. Más 583 por punto 43, que me dé 251, y más 583 por punto 57, que me dé 332. Sí, señor. Sí dan los valores, ¿ok? Sí, señor. Entonces, listo. Encontré el desbalance, ahora hice el balance, ahora hago el transporte, que es que aquí en el momento 2.1, yo apliqué 251, o sea que en el extremo lejano, que es para el momento 1.2, yo aplico la mitad del momento, ¿cierto? Recibe la mitad del momento. Como cuando me pego en mi mano y me duele hasta el hombro, ¿cierto? No me va a doler tan fuerte como el dolor de mi mano, pero pues se me resiente todo el brazo. Entonces, el efecto va a ser la mitad. La mitad de 2.5, 1.25, y lo mismo pasa en el otro elemento. El momento que yo apliqué de 2 a 3, tiene efecto en el momento 3 a 2 de la mitad. La mitad de 3.32 es 1.66. ¿Sí? Y listo. Que si este 1.25 lo puede recibir este empotramiento, pues sí, sí, es un empotramiento, recibe todo lo que le den. Lo mismo en el nudo 3, ¿puede recibir 1.66? Sí, también. Y acá ya me queda equilibrado mi nudo 2. ¿Se entiende el procedimiento? Pues este es un ejercicio de convergencia muy rápida, pero pues es un repaso. ¿Y ahora qué hacía? Cuando ya hice el balance, desbalance, balance y transporte, hasta encontrar el equilibrio en todos mis elementos, Sumatoria. hago sumatoria. ¿Y desde dónde hago la sumatoria? ¿Qué sumo? Desde el primer factor de distribución hacia abajo de cada columna. Yo creo que es de los momentos, ¿no? Desde los momentos, exactamente.
El factor de distribución, el factor de transporte, no los incluyo. ¿Por qué los momentos? Porque el momento de empotramiento es mi primera respuesta. Entonces yo ahí empiezo a sumar y restar para llegar a obtener el equilibrio. Los otros factores me sirven solamente para hacer la distribución. Bueno, sí, distribución y transporte, ¿sí? Entonces yo sumo a partir de mi momento de empotramiento. Entonces aquí, ¿qué tendría que sumar? 1333 más 1.25 me daría el resultado del momento 1, 2, menos 1333 más 2.51, el momento de 2 hacia 1, más 7.50 más 3.32, momento de 2 hacia 3, y menos 7.50 más 1.66, momento de 3 hacia 2. ¿Cuánto me dan los valores? $14.58 en el primero. En el del centro, bueno, menos 10.82 y más 10.82. Y en el último, menos 5.84. No sé si alcanzan a ver. 14, el primero, ¿cuánto nos da? 14.58, ¿sí? En el nudo 1, bueno, momento 1 hacia 2, de 2 hacia 1, 10.82, menos 10.82, de 2 hacia 3 más 10.82, y de 3 hacia 2, 5.84. Entonces, ya yo llegué a conseguir un equilibrio aquí en el nudo 2, que era lo que más me importaba. ¿Cierto? Los demás, pues, también me importan, pero pues esos ya son grandes, ya responden por sí mismos, ya son empotramientos. Entonces, balance, balance y transporte, y ya encontré como tal la solución del método. Aquí pues sabemos que tenemos una tabla de momentos de empotramiento. Para el caso particular, me interesaba recordar cómo era que se disponía de este método. Y acá pues vemos es el significado físico de lo que hicimos. Dijimos, mi primer elemento tiene, aquí era 1333, ¿no? Tiene un momento de 1333 al inicio y al final, si fuera una barra doblemente empotrada. Mi siguiente elemento, mi segundo elemento, momento de 750, se fuera una barra doblemente empotrada. Entonces, este desbalance que se ve o se trata de ver ahí en amarillo, ¿cierto? Es el que tiene que ser cero. Entonces, en el procedimiento iterativo de Cross, lo que hacemos es reducir esta brecha. Pues por un lado bajo, por el otro lado subo, de manera que llegue aquí, para este caso llegué a 1032, ¿sí? Entonces, si ustedes lo ven físicamente aquí, físicamente, ustedes llegan y apretan estos dos momentos. Entonces, cuando apretan estos dos, este sube y este también baja. Aquí este estira, este baja, por eso llega a 5.84. Este sube a 14.58. Y pues para esta condición de carga, que es carga uniformemente distribuida, pues ya conocemos cómo sería su comportamiento de momento. Si es claro el procedimiento, es claro lo que se busca hacer con el método. No solo es empezar a iterar y no saber qué es lo que está pasando con el ejercicio, sino es más de entender físicamente en qué consiste cada iteración. Aquí vemos que en la primera iteración hubo convergencia. Puede que no sea así, sino que yo necesite ir haciendo convergencia. Cada vez ir cerrando esta brecha hasta donde ya este delta sea cero o sea muy pequeño, ¿cierto? De manera pues, que ya no me afecte de forma sustancial los valores de los momentos. ¿Preguntas hasta allí? Ingeniero, ¿podría devolver un momentico la diapositiva? Gracias, ingeniero. ¿Preguntas? ¿Si era como lo habían planteado? ¿Si se había entendido de la misma forma?
Obviamente, un ejercicio fácil para empezar, pero pues la metodología que planteamos va a ser la misma. Posteriormente, ¿qué hacemos? Como el resultado de cross, lo vimos acá, son unos momentos, pues a partir de esos momentos nosotros podemos calcular unos cortantes. ¿Cómo se calculan esos cortantes? Pues voy a hacer sumatoria de momentos en este punto, aquí a la izquierda, para mi elemento 1, ¿sí? Y si hago sumatoria de momentos que tengo, aquí por derecha tengo que un menos 1082, ¿sí? Por derecha. Acá tengo, al comienzo tengo más 1458. Eso es sumatoria de momentos externos. Adicionalmente tengo un momento. Este momento de la carga de 2,5 me produce momento positivo o negativo. Con respecto al extremo de la izquierda. Negativo. Negativo, ¿cierto? Menos 2,5 por la longitud del elemento, que son 8 metros, por el brazo de esta resultante, que van a ser 4 metros, ¿cierto? Y acá tengo, pues en teoría no conozco este cortante, voy a tener un cortante que va de abajo hacia arriba, que será, que me produce un momento positivo, creo yo, con respecto a este punto, positivo por un brazo de 8 metros igual a 0. Entonces ahí, para satisfacer el equilibrio, la única incógnita que me queda es el cortante, y pues ustedes me dirán si les da 9,53. ¿Sí se entendió el cálculo? El cálculo que tendría que hacer es, voy a plantearlo por acá, es por izquierda tengo un momento positivo de 14,58. 14,58. Por derecha tengo un momento negativo de 10,82, ¿cierto? Son los momentos en rojo. Aparte, por la carga verde, tengo un momento negativo, me dijeron, de 2,5 por 8 metros de longitud por 4 metros, que sería la resultante donde se presenta esa carga, ¿cierto? Más un cortante, ya voy a llamarlo cortante de 2 hacia 1. Aquí Excel me lo toma raro. Bueno, de 2 hacia 1. Por 8 metros de longitud. Y esto necesariamente tiene que ser igual. Eso tiene que ser igual a 0 para que la estructura esté en equilibrio. ¿Sí? Y si de ahí despejo el cortante, ¿cuánto me da el cortante 2,1? 10,47. No puede ser, porque estoy buscando el de 9,53. Sí, da 9,53. ¿Sí, a 9,53? Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. 9,53, me estaban asustando. Listo. Ahora, pues, por sumatoria de fuerzas verticales, ¿cierto? Si acá tengo 9,53, bajando tengo ¿cuánto? 2,5 por 8. ¿Cuánto me da 2,5 por 8? 2 por 8, 16, 20. Sí, señor, 20. 20. Entonces, van bajando 20 y aquí van subiendo 9,53. Pues aquí necesariamente tienen que subir 10,47. ¿Sí? Para conseguir el equilibrio de la estructura.
Para el otro elemento puedo hacer la misma operación. Entonces, por izquierda tengo 10.82. Por derecha tengo un momento de negativo 5.84. Por la fuerza vertical tengo un momento que es negativo de 2.5 por 6, la longitud del elemento, por 3, que es el brazo, y un cortante que va a ser positivo, decimos que es un cortante de 3 hacia 2 por un brazo de 6 metros, eso tiene que ser igual a 0. Y si el cálculo está bien hecho, me tendrá que dar 6,67. Sí, sí, señor. Ok, 667. 6,67. ¿Cuánto baja? 2.5 por 6. 2 por 6, 12 y 3, 15. Sí, señor. Están bajando 15 toneladas como resultante y acá suben 6,67. Acá tienen que subir 8,33 para sumar 15, ¿cierto que sí? Sí, señor. De acuerdo. Entonces, con esa consideración, pues ya tendríamos nuestros cortantes. ¿Cómo? Ya los podemos graficar. ¿Cómo es el diagrama de cortantes para esos elementos, para esas vigas? ¿Cómo es? Como dos triángulos, rectángulos, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Si la carga es grado 0, ¿cierto? Es una carga uniforme. El cortante va a ser de variación lineal, ¿cierto? Pues no tengo más condiciones Es de como un carga. trapecio. Como un trapecio. Como un trapecio así. Entonces recordemos, empiezo con 10,47, cierro con 9,53 y pues como la carga es constante, voy a tener variación lineal en mi cortante. Empiezo con 8,33 en el elemento 2, cierro con 6,67, el comportamiento es igual porque tengo una carga de variación lineal. El momento pues va a ser grado 2, porque la carga es, ¿cierto? Va subiendo un grado las acciones internas. Cortante grado 1, el momento grado 2. ¿Sí? Ojo, revisen diagramas. En la vida profesional, casi que uno va, es mucho más enfocado a la interpretación de los diagramas que los mismos cálculos internos que se hacen para llegar a ello. O sea, ya llegamos a esos valores, ¿no? Damos por hecho que están bien calculados, pero es la interpretación de diagrama la que me va a permitir ubicar si es una estructura de concreto reforzado, eh, dónde y cuántos flejes debo poner para satisfacer un cortante, dónde y cuántas variables debo poner para satisfacer un momento flector o flejes por torsión, ¿sí? O qué elementos metálicos, qué secciones metálicas me sirven para satisfacer cierta condición de momento. Ténganlo muy presente. ¿De acuerdo? Entonces, ojo ahí, jalón de orejas. Revisen cómo es que se interpretan y se realizan los diagramas. Bueno, preguntas. ¿Alguna pregunta hasta allí? Ejercicio, revisen este ejercicio. Una viga de 3 luces.
6 metros, 5 metros, 6, 7 y 5 metros con carga de 235. Inercia y modo elasticidad constante. Procuren tratar de resolverlo para la próxima clase y lo vemos en esa clase. ¿De acuerdo? Preguntas del método de Cross. Bueno, otra tarea, ahí tácita. Revisen el método de Cross, revisen sus apuntes del método de Cross. ¿Sí? Obviamente, para desarrollar el ejercicio, muy seguramente se apoyan en esta información que tienen hoy, pero pues ya tuvieron información previa del método de Cross. Ingeniero, ¿puede colocar otra vez el ejercicio? Ahí ya lo envié al grupo. ¿Listo, chicos? Listo, Inge, gracias. Bueno, pues como dije en el principio del tema, esto en teoría es un repaso. Espero que sea así. Con eso andamos rápido y nos ponemos de fondo con lo que es la norma. Este tema diría yo que es relativamente cortico. Me interesa llegar a la parte de pórticos con desplazamiento, que es como realmente se comportan los edificios, pero pues antes sí necesito hacer como una nivelación de que todos estemos hablando del mismo tema si nombramos a Cross. ¿Listo, muchachos? Les hago llegar la grabación en un rato. No sé si hay preguntas. No sé cuántas personas hay. Señor. Muy fácil, ¿sí o no? Sí, señor, gracias. Bueno, pues 22 personas. No sé cuántos tengo. Ingeniero, Señora, no sobre la clase, sino sobre la nota de este primer corte. ¿algo particular? ¿Me Sí, escribiste y no te he señor, es que respondido? yo le envié un correo, no sé si lo vio. Uy, Mi nota está pareciendo muy bajita y o pues muy alta. Bueno, si según quieres, escriben por el WhatsApp y Vale. lo revisamos. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Bueno, chicos, feliz tarde para Ingeniero, todos. Señora, qué pena. Es que yo le mandé un correo, era para los planos del proyecto, pero pues no sé si la tenía tiempo de... Yo lo mandé ya hace honestamente, ratico. honestamente no he tenido tiempo. Pues ahorita estamos con calificaciones y demás. Si quieres, déjame, de pronto el viernes lo revisamos. Pero Bueno, sí, señor. recuérdame porque ando con muchos temas en la cabeza. Bueno, Pero sí, señor. recuérdame, porfa, con eso le vamos dando agilidad. Pues que sirva para todos, porque ya terminando este tema de Cross, ya nos metemos con proyecto. Entonces, Listo. terminando con Cross y empezando con proyecto, pues ya todos deben estar, la idea es todos tener planos aprobados. Bueno, ingeniero, gracias. Bueno, gracias a ti. Chicos, feliz tarde para todos. Ingeniero, Dime, una pregunta, ¿el ejercicio toca mandárselo o solamente hacerlo para la próxima clase? háganlo para la próxima clase y ahí Eh, revisamos a ver cómo están todos, ¿sí? Me interesa es como irnos nivelando, sí, señor. Profe, y también nosotros le enviamos los planos, ¿también le recordamos el viernes? por favor. Listo, profe. Gracias. Ya tengo como 350 correos sin leer. Entonces, el viernes me recuerdan como para priorizarlos. Listo, chicos. Gracias, ingeniero. Entonces, Que te bueno, feliz tarde para todos.